¿Qué pasó bueno, ya sabemos qué pasó, pero cómo se dio esto de la marcha atrás en la reforma a la ley del ISSSTE? Pues la verdad es que es una cosa, creo que interesante, Ciro, porque hemos estado viendo cómo desde hace varias semanas, maestros en diferentes puntos del país habían estado haciendo protestas, paros, ¿no? Paros de trabajadores o mejor dicho, paros de labores en colegios sustancialmente, porque decían, esa propuesta de la ley del ISSSTE no nos viene bien, no nos acomoda, no nos interesa, no nos sirve. Y esto creció, Ciro, a grado tal de que hubo una protesta donde se sube ya la gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y finalmente lo que determinan pues es hacer un paro la semana pasada. Hoy, por cierto, es curioso porque nuevamente están en paro, hoy, mañana y pasado. Ahorita mismo, mientras platicamos, Ciro, los trabajadores de la CENTE están marchando de la Cámara de Diputados al Zócalo para poner un plantón y ahí van a estar miércoles, jueves y viernes. Pese a que cuando se reúnen con la presidenta les dicen sustancialmente pues que esos planteamientos que estaban haciéndose digamos en la actual reforma a la ley del ISSSTE pues no les era conveniente, no les funcionaba, no les interesaba, les iban a quitar ingresos a sus prestaciones y bueno, eso por un lado, Ciro. Entonces, ¿qué es lo que determina la presidenta? Y dice, primero, vamos a suspender el tema de la ley del ISSSTE y segundo tema, ya lo que dice la presidenta ayer, mejor retiro la iniciativa porque A ver, finalmente ¿y así qué dijo qué acaba de decir hace unos momentos al empezar la mañanera, Sofía? Buen día. Buen día, Ciro. Anunció la presidenta que está el secretario de Educación, Mario Delgado, ahí en Palacio Nacional. Dice la presidenta, nos va a platicar de la propuesta que hicimos ayer a los maestros, un compromiso de mi parte para los maestros de México y los trabajadores del Estado. ¿Cuál fue la propuesta que planteamos? Es importante que todos conozcan lo que propusimos, dice la presidenta, porque ha habido desinformación con respecto a la reforma a la ley del ISSSTE que enviamos. Ayer la retiramos por la desinformación que hay, pero el objetivo es seguir apoyando a los maestros, maestras y a los trabajadores del Estado en las deudas tan grandes que se han hecho a partir del FOBISTE. Eso dijo esta mañana la presidenta. Desinformación, Manuel. Es desinformación, Ciro, pues me parece que finalmente lo que hay una inconformidad es que permanente por parte de los trabajadores de la educación, sustancialmente es eso, ¿por qué? Porque afecta a sus intereses, porque les van a cobrar más impuestos, porque les van a descontar más dinero, entre otras cosas, y bueno, la gente decía, tenemos otras circunstancias. Mira, para ese tema, por un lado, y para el otro tema que también proponía, porque aquí hay dos cosas, proponía ayer el director del ISSSTE que se incremente la jornada laboral de trabajo para los médicos del ISSSTE de 6 horas y media, 8 horas. Para estos temas está Marco García Ayala, que es presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Todavía él, además, aún ya siendo dirigente de la FETSE, es el dirigente del sindicato de la Secretaría de Salud, así que podemos escuchar estos puntos de vista. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Buen día, Ciro. Marco. Buenos Buenos días, Marco García Ayala. A ver, por partes, primero desinformación, dice la presidenta Sheinbaum, pero Muchas pues gracias. la reforma al ISSSTE sigue vigente y seguramente se hará, ya no en el plazo que se tenía establecido, sino que se hará pues que se hará. Ciro, muchas gracias. Antes, si me lo Sí. permiten, agradecer las expresiones y el envío de condolencias que a través de su programa se dieron por el sensible fallecimiento del licenciado Joel Almeida el pasado 27 de enero, a nombre Sí, propio cómo y no. de la dirigencia nacional del sindicato. Por Ayer nada fue más, si me permite, Marco, por nosotros muy respetado y muy estimado, Joel, siempre. muchas gracias, Ciro. Muchas Y gracias. muy correcto siempre con nosotros en la información. Y sí, un Pero bueno, dirigente bueno, regresamos al tema. así es. Y él, como es sabido, retiró por parte del Ejecutivo Federal, por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que había enviado una iniciativa a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, donde se envió con la propuesta de reformar algunos artículos de la ley del ISSSTE, los cuales se establecían en dos vertientes.
La primer vertiente es con relación a un incremento a quien tuviera un ingreso mayor al equivalente a las 10 UMAS, que en pesos son un poco más de 34,000 pesos. Había la posibilidad de una afectación en cuanto al pago que se hace por cuotas por ser trabajador sujeto a la ley del ISSSTE, y la otra en materia de vivienda. Creo que la decisión de ayer sabia de parte de la presidenta de retirarla permite que quede claro que jamás se pensó en afectar a una trabajadora o un trabajador al servicio del Estado. Estamos hablando tanto trabajadores de la Secretaría de Educación Pública como el total de trabajadores de las otras dependencias sujetas a esta ley. De manera que esto va a permitir que a través de otras disposiciones administrativas se pueda fortalecer al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tanta falta hace en cuanto a su fortalecimiento financiero. Ayer se decía también en redes sociales por parte del director, el maestro Martí Batres, con quien tuve una plática el pasado viernes, que hay algunos métodos que van a permitir el fortalecimiento al ISSSTE, y uno de ellos es contar con los recursos financieros para que los trabajadores, principalmente los trabajadores del área médica que laboran para el instituto, eleven su jornada laboral, que actualmente es de 6 horas o 6 horas y media a 8 horas. Esto es Sí. que los trabajadores que están sujetos al tabulador de la rama médica, paramédica y grupos afines, como el resto de los trabajadores de la salud, en el caso de los del ISSSTE, tengan esa posibilidad, y que va a ser de manera voluntaria, de de elevar de 6 horas actual a 8 horas. Y es una petición que se ha hecho por parte de los mismos trabajadores a través de la propia dirigente del Sindicato de Salud, y que se ha analizado en la Junta Directiva del ISSSTE. En lo que se refiere Marco a... Silva, buen día. Sí. Presidente, buenos días, le saluda Marco Silva. A mí lo que me llama la atención, muy bien, aquí está la propuesta, pero el día de ayer la presidenta decía, a ellos, los que quieren o pueden trabajar 2 horas o 1 hora y media más, les vamos a pagar con recursos que actualmente son parte de un litigio judicial, es decir, los fideicomisos, del Poder Judicial. Ahí, presidente, pues la verdad es que no parecería que existiera en este momento la solvencia o los recursos para poder echar a andar esta propuesta de reforma. Es un soporte que lo tiene que analizar y lo tiene que revisar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recuerden ustedes, es quien envía cada año el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, y creo que el camino deberá ser ese, el que la Secretaría de Hacienda, a través de los cálculos que se tienen inclusive ya para ir incrementando el número de trabajadores con esta jornada de 2 horas más, en un costo alto, es un costo que tendrá que preverse en los recursos que le asignan al ISSSTE, y esto lo deberá de revisar la Cámara de Diputados, que en este caso será lo que corresponde al proyecto de presupuesto que revise la ¿Cuánto Cámara cuesta, el próximo. presidente? ¿Cuánto cuesta esta propuesta que se está haciendo? Pesos y centavos. La estimación que se tiene, si el total de trabajadores fuera a las 8 horas, estamos hablando de aproximadamente poco más de 30,000 trabajadores, con un costo muy elevado de más de 25,000 millones de pesos anuales. Y el hecho de que no se tengan esos 25,000 millones de pesos, ¿no cree usted que compromete la propuesta de reforma? Es una propuesta que se estima y se está ventilando sea voluntaria, porque hay un número importante también de trabajadores que quizá no vayan a esa jornada de las 8 horas, porque tienen laboran en otras dependencias y otros compromisos laborales. Creo que puede ser sin duda gradual, sí es un costo muy elevado, pero la intención y la propuesta es muy importante para fortalecer la atención de los servicios médicos que otorga el ISSSTE a sus propios trabajadores al servicio del Estado, y que ha estado en algunas ocasiones rebasada, y no tan solo también contar con esos recursos para la jornada laboral, también deberá inyectarse recursos para mejorar
la propia infraestructura con la que ya cuenta el ISSSTE, los hospitales. Hay que mejorar lo que son áreas médicas, áreas de quirófanos, áreas donde se atiende por la prestación de salud de los servicios médicos, tanto preventivos como curativos. Y esta es una tarea y un compromiso que hizo la presidenta Sheinbaum al inicio de su mandato, donde hay todo un proyecto para fortalecer dentro del sector público de salud a el ISSSTE, que es parte de este sector y que es el que ha estado más castigado en términos de inyecciones financieras de parte de la propia Secretaría de Hacienda. Bueno, pues pendientes entonces con la reforma. Vamos a ver qué es lo que se resuelve de ese dinero que resuelve la Secretaría de Hacienda y si pues se consigue fondear, obtener los recursos para que se cumpla esto que vemos, pues que es un anhelo de todos ustedes. Que sí lo quieren, ¿no? La extensión del horario para los doctores. Por Pagado. supuesto que sí, Ciro. Por supuesto Vamos a que ver. sí, Ciro, y estaremos también muy pendientes para que los mecanismos que se utilicen permitan fortalecer financieramente al ISSSTE y dejar en claro que la iniciativa, al ser retirada, ya no hay ninguna generación, como nunca lo hubo, de afectar a ningún trabajador, ni de base, ni trabajadores sujetos a la ley del ISSSTE. Bueno, acaba de decir en la mañanera el secretario de Educación, Mario Delgado, Marco acaba de decir que se retira la iniciativa de ley del ISSSTE que se presentó hace poco más de un mes, 7 de febrero. Sí. Dijo Mario Delgado, la presidenta tiene el compromiso de mejorar siempre las condiciones de trabajadores y maestros. Entonces los beneficios que venían en esa iniciativa, la presidenta está planteando rescatarlos a través de un decreto. ¿Lo sabía usted, Marco? Y luego dice Mario Delgado, aquellos que tienen deudas que se han vuelto impagables durante tantos años, que el FOBISSTE tenga la capacidad de condonar, de perdonar, de hacer quitas de esas deudas del FOBISSTE y además que el FOBISSTE pueda volver a construir casas. Mario Delgado hace unos momentos en Palacio Nacional. Así es, Ciro. La otra vertiente, precisamente que dije al inicio, es el tema de reformas a la ley en materia del FOBISSTE. Ahí la pretensión y el proyecto para que a través de una reforma al FOBISSTE se pueda generar la posibilidad de que se amplíe la capacidad del mismo FOBISSTE en la construcción, en la remodelación, en la renta inclusive de la vivienda que por derecho se le otorga a los trabajadores al servicio del Estado a través de los programas del mismo. Aquí la pretensión es que con esta reforma se construyera por parte del FOBISSTE un esquema que ya se utilizó hace algunos años y en específico fuera a construir vivienda para los trabajadores que cotizan al ISSSTE FOBISSTE de menores ingresos. Esto, como bien lo señala, si bien no viene en la reforma retirada, hoy se nos dice que podrá ser a través de decretos de carácter administrativo. Todo eso va enfocado a este fortalecimiento. Nosotros reconocemos el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de poder fortalecer al ISSSTE tanto en materia de salud como en el tema del FOBISSTE. Ojalá. Muchas gracias. Gracias por la información, por el comentario. Marco García Ayala, presidente de la FETSE. Gracias, muchas gracias, Marco. a sus órdenes. Gracias, Marco. Buenos días. Marco Silva. Ciro, dos apuntes para salir al corte. El primero es con respecto a las movilizaciones que empezaron hace unos minutos. La coordinadora siempre ha dicho, nuestras formas de lucha no están en la mesa de negociación, así que son dos rutas que van probablemente de manera paralela, pero que no van juntas. Entonces ellos esperarán que quiten efectivamente, que retiren esta iniciativa y que aparezca este hecho en la Gaceta Parlamentaria y entonces podrían ver qué sucede con el paro indefinido que están programando para días por venir. La otra es lo del FOBISSTE, que quieren que les quiten de encima esta carga de créditos que se han acumulado, de deudas a lo largo de los años. El universo es de alrededor de 900,000 profesores, 900,000, Ciro, en activo y jubilados, que están en esta situación
Y aunque tuvieron los maestros de la CENTE una reunión hace 15 días en el Fobiste, yo hablé con ellos. Fíjate que en ese momento, y no me han reportado que hayan tenido ya el dato, el propio Fobiste no sabe de qué tamaño es esa deuda. Sí. Y que tampoco sabe exactamente cuáles serían los mecanismos para poderles quitar de encima al menos a la mitad de los profesores ese problema. Así que están ofreciendo algo que hasta hace 2 semanas no tenían en concreto en una cifra y en un mecanismo. Así las cosas con la ley del ISSSTE, Ciro.